Bueno, ay, perdón, dejen enciendo mi cámara. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 6, conformado por mi compañera Valeria, Alejandro, Jania, María José y yo. Y hoy les vamos a presentar nuestro prototipo funcional de un detector de metales. Bueno, como introducción, tenemos que entender que una bobina es un elemento importante en la construcción de un detector de metales, porque un solenoide es un alambre conductor aislado. Esto en forma de hélice. Ay, perdón. Bueno, como reto se nos puso diseñar una bobina para integrarla a nuestro detector de metales, con el circuito base RLC que nos dieron en clase. Este prototipo debería de ser capaz de detectar la presencia de metales en comestibles. Las consideraciones para nuestro reto, primero que nada, era considerar la inductancia óptima para poder detectar el metal. Todo esto se dio a base de un modelado de nuestra bobina. Nos dieron unas medidas específicas y de esas nosotros tuvimos que deducir cuáles serían las adecuadas para el diseño de la nuestra, así como el diámetro, el espesor y la longitud de la bobina. También el funcionamiento de la bocina, porque era clave para poder detectar el cambio de sonido cuando se acercaba un metal, la estructura correcta del circuito, que se armara como nos lo presentaron en el modelo, y los valores correctos de los elementos. Y ahí está la lista de materiales que tuvimos que utilizar. Fueron 2 capacitores electrolíticos, un capacitor de 10, una resistencia, potenciómetro, la bocina, un circuito integrado de N555, el switch, el protoboard, los caimanes, los jumpers y el alambre para nuestra bocina. El objetivo de nuestro prototipo es ser capaz de detectar un metal dentro de un comestible. Bueno, y ese es el diseño de nuestra bobina, que tuvo un diámetro de 1.49 pulgadas, una longitud de 0.9 pulgadas, un espesor de 0.15 pulgadas, un número de vueltas de 318, una inductancia estimada de 3161.57 Henrix y una L medida que es la que medimos con un multímetro profesional de 2280 Henrix, con un error de 27.88%. Bueno, y las dificultades durante el desarrollo fue que a lo largo de estas 5 semanas se presentaron dificultades durante el proceso de nuestra bobina, tanto como del circuito RLC. Bueno, primeramente para el diseño de nuestra bobina tuvimos problemáticas con la precisión de las mediciones, así como el enrollamiento para darle forma. Y con el montaje de nuestro circuito RLC tuvimos dificultades con algunos componentes, ya que era difícil percibir lo que estaba fallando o hacía interferencias para que el prototipo dejara de funcionar. Para poder comprobar que nuestro prototipo funcionaba y era efectivo, lo que hicimos fue pues hacer una prueba donde introdujimos 3 gorditas de nata a través de la bobina y una de ellas tenía 2 tornillos en su interior, pero no sabíamos cuál. Entonces, mediante el cambio de sonido de la frecuencia, al pasar pues la gordita por la bobina, se detectó cuál tenía el metal y esto se hizo de manera exitosa. Tras el análisis de diferentes modelos de bodegas que tenemos a lo largo de todos los retos, nosotros decidimos optar por una inductancia que se aproximó a la de 3.000 Henry,
pues nosotros nos entendemos gente que se empezó y una regalo con una gente, etcétera. Jania, no te podemos escuchar bien, se escucha mucho ruido. De hecho, se escucha como si fuera el detector de metales. No sé por qué. Ujú. Sí, a ver si eso ayuda. Más puede dar esa parte en lo que también se conecta. Ok. No sé en qué parte se quedó Jania, pero lo que hicimos nosotros fue, teníamos 5 bobinas en laboratorio, las cuales se nos otorgaron para hacerles pruebas y hacerle las medidas. Y es lo que podemos ver en la tabla. A partir de esas mediciones calculamos la inductancia que tenían y el porcentaje de error a nuestro cálculo. Y con estas hicimos las diferentes pruebas de cuál detectaba más el introducir un metal. Y obtuvimos que la C, que es la que mayor inductancia tenía de las que nos otorgaron, era la que mejor funcionaba. Por eso para nuestra bobina nosotros decidimos intentar tener el mayor número de inductancia. Y junto con Jauregui en el laboratorio hicimos el experimento de cómo cambiaba la inductancia dependiendo de la cantidad de metal que agregábamos a ella. Y lo que descubrimos es en que mayor cantidad de metal hay un mayor cambio en inductancia y es mayor el cambio que se escucha en la bocina. Y ahí se puede apreciar en la gráfica. Bueno, como conclusión, podemos ver que, bueno, en cuanto a nuestro prototipo fue exitoso, logramos crear un detector de metales que realmente podía detectar los tornillos en los comestibles y pudimos concluir en que pues, el electromagnetismo es importante en hoy en día, sobre todo en ejemplos de este tipo. Por ejemplo, en una empresa que tiene responsabilidad con sus consumidores es importante poder encontrar defectos y pues una forma es con el electromagnetismo y los circuitos y los circuitos de RLC, detectores de metales. Y bueno, al aplicar los principios y leyes y fundamentos básicos, se logran avances tecnológicos increíbles y grandes que nos ayudan. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, chicos. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Pues no sé si el doctor Jauregui o Luis quieren comenzar. Ok, gracias. Por favor, regresen a las diapositivas. Ok, en la 11, por favor. Ok, bueno, ahí varias observaciones. La primera de ellas, que pongan atención con el manejo de cifras significativas. Aquí tienen una variedad de cifras significativas en la inductancia estimada. De hecho, hay más que cuando se midió. Acuérdense de las reglas de manejo de cifras significativas. Eso que aprendieron en sus cursos de química experimental o en los bloques o materias previos de física, no se debe quedar ahí, hay que seguir usándolo.
Otra observación es que pongan atención a las unidades. Aquí están reportando la inductancia en microhenries, pero acá dice henries nada más. Atención a eso. Y otra cuestión importante, la ortografía. Aquí tienen un párrafo de un solo enunciado, pero no termina en punto. Aguas, todo eso se nota y no se ve bien. Entonces hay que tener manejo de cifras, manejo de ortografía, manejo de unidades. Ok, Alejandro, por favor póngame la diapositiva 8. Bien, hay una mejora respecto de las presentaciones anteriores. Por ejemplo, tienen un buen balance de gráficos con texto y numeran sus diapositivas. Bien, los felicito. Alejandro, ¿por qué hicieron una bobina tan larga? Me llama la atención que casi es 1 pulgada de largo, de aquí a aquí. ¿Por qué? Bueno, pues comparándolo con, bueno, más o menos este dato se tenía que equilibrar con nuestro número de vueltas, ya que sí fueron muchos. Entonces, como sabemos, con un mayor número de vueltas aumenta la inductancia. Entonces es por ello que decidimos alargar, por decir, la bobina, pero de igual manera redujimos el diámetro para que estuvieran en equilibrio más o menos esos factores. Pero, ¿qué tiene que ver la longitud de la bobina con el número de vueltas? O sea, es que ya que tuvimos como tuvimos un mayor número de vueltas, bueno, íbamos a tener un mayor número de vueltas, lo que estimamos, decidimos alargar la bobina un poco. Bueno, es que justamente esa es la pregunta y me da la impresión de que no me has contestado. ¿Por qué la hicieron tan larga? ¿Cuál fue la razón de que saliera tan larga? O sea, experimentalmente, a nosotros se nos hizo de un buen tamaño, ya que, pues, como le digo, teníamos que contrarrestar la longitud con el número de vueltas. Ok, por favor, tú mismo, descríbeme el proceso general de diseño que siguieron en este reto, diseño de la bobina. ¿Cómo Ajá. estuvo? Sí, para el diseño de nuestra bobina decidimos fijar los factores del diámetro, su longitud y su espesor para que de esa manera pudiéramos calcular su inductancia, así como su número de vueltas, que pueden ser los factores que sean más difíciles de estimar. Entonces es por ello que decidimos fijar factores como el diámetro, su longitud y el espesor, que son los más fáciles de determinar. Ok, bien, gracias. Ahora le voy a preguntar a Jania. Jania, ¿ya estás ahí? ¿Ya se escucha bien? Sí, Ah, ok, gracias. Perdón. ok. Jania, ¿qué propiedad del sonido es la que cambia cuando se detecta un metal? Bueno, en este caso, cuando hicimos nuestra bobina, el el detector de metales hacía un sonido cuando tampoco había un metal cerca y entonces el altavoz de nuestra bocina, cuando se acercaba un metal, era el que cambiaba, ya sea por el campo magnético o pues sí, cuando se acerca la frecuencia. Pero me da la impresión, no entendí tu respuesta. La pregunta es, ¿qué propiedad del sonido es la que cambia? Ah, la frecuencia. Ah, ok, la frecuencia del sonido. Ok, ahora explícame por qué. ¿Por qué cambia? Bueno, pues es cuando, Viendo la cámara, por favor. cuando no hay ningún objeto metálico al principio de todo esto, pues entonces es lo que le comentaba al principio, que en nuestro altavoz va a hacer, pues va a transmitir un sonido, pero ya después,
cuando se acerca este sonido de metal al circuito, es que la señal del altavoz es la que va a cambiar. Entonces ahí es cuando ya entra pues lo de la inductancia, que es cuando vamos a medir, o sea, qué tanto es lo que cambia cuando un metal se acerca a nuestro conductor de metales. Ok, gracias. Ahora, tengo una pregunta para María José. Por favor, ¿me pone la diapositiva 9? Ok. Bueno, una observación primero. En ese tipo de diapositivas es mejor tener puntos, bullets para resumir las ideas, porque tener enunciados así tan largos de un renglón y medio o 2 renglones y medio, pues dificulta mucho la lectura. Hay que poner las ideas concretas con viñetas. Ok, entonces, a ver, María José, cuando hablaron de esta diapositiva, mencionaron que fue un problema el enrollamiento para darle forma, me imagino, a la bobina. Descríbeme ese problema y cómo lo resolvieron. Bueno, primero, desde que medimos el alambre, se nos estaba enredando y fue lo que más se nos complicó porque o hicimos experimentos de otras bobinas y al querer desenredarlas para cambiar las dimensiones de nuestra bobina se enredaba muchísimo y nos llevó un día, casi 1 hora, desenredarla por completo, porque sabíamos que si, o sea, como todos esos, bueno, el alambre ya no estaba en su forma original, pues podía afectar a nuestra bobina, ya que las medidas pues se iban a ver afectadas. Ok. ¿Qué conclusiones puedes obtener de las experiencias que se hicieron con varias bobinas? Bueno, yo en general me llevo que para nuestro caso, que queríamos detectar un metal, las bobinas que más nos funcionaban eran las que tenían mayor inductancia, porque así al introducir un metal se veía más un cambio, Okay. que es lo que buscábamos. Muy bien, gracias. Le cedo la palabra al doctor Rico. Gracias. A ver. Valeria. Diseñaron su bobina para que tuviera una cierta inductancia, como se habían puesto el objetivo como de 3000 microhenries, ¿no? ¿Qué le pasa a esa inductancia cuando colocas un metal dentro de la bobina? Aumenta, la inductancia aumenta y esto disminuye. Ok, muy bien. Entonces, a ver, tomando en cuenta que eso la inductancia es el efecto principal en el que está basado el detector de metales, si te pidieran, si les dijeran, ¿saben qué? Van a volver a hacer un detector de metales para detectar esta pieza en particular que se nos perdió, se nos dispersó en una línea de producción. Sabemos cómo es la pieza, qué tamaño tiene, es un tornillo, no sé, digamos, es una tuerca de tales dimensiones. Se conoce muy bien lo que estamos tratando de detectar porque se perdieron o sabemos que se dispersaron ahí en algún momento y que pueden estar dentro de un comestible. Entonces, sabiendo las características de lo que quieres detectar, ¿en qué te enfocarías tú para diseñar la bobina más apropiada? Te voy a dar 3 opciones y tú me dices de esas 3, ¿cuál crees que es la más apropiada? Número 1, la mayor inductancia posible de la bobina. Tratar de hacer una inductancia más de 3000 microhenries, por ejemplo, como la que tienen ustedes. Esa es opción 1. Opción 2, que el cambio
relativo de inductancia al introducir el metal sea grande. Porque me dijiste que cambia la inductancia, pero que el cambio relativo con respecto a la inductancia que tenga la bobina sea grande. O número 3, que el radio de la bobina se trate de ajustar lo más posible al tamaño de lo que quiero detectar. Yo pienso que la opción 2, que el cambio en la inductancia sea lo más grande posible, ¿Por qué? porque se vería un mayor cambio en la frecuencia Ok, entonces te permitiría detectar. y sería más fácil detectar dónde está la pieza de metal. Ok, muy bien. ¿Se pueden pasar a donde está la ecuación de diseño de la bobina? Porfa. Esa mera de ahí. Nosotros en clase calculamos una fórmula para una bobina que era μ0, número de vueltas al cuadrado sobre la altura, que en este caso es la LM, por el área de la bobina. ¿Por qué no usaron esta fórmula? ¿Por qué usaron esta, Valeria? ¿Me pregunta a mí? Sí. Porque esa fórmula que usted nos dio es para una bobina ideal y la nuestra pues no es ideal. Ok, ¿y entonces esta cómo salió? ¿O de dónde viene? Pues fue la que nos dieron en clase y es semi-empírica, ¿Qué significa que sea semi-empírica? que prueba de, pues prueba y error. Ok, Sí. más o menos, más o menos, pero sí, Con la tienes. experimentación pues Ajá, parte se basa parte en teoría, pero se le dan los ajustes para que cuadre con los experimentos por medio de resultados experimentales. Esa es la idea general. Ok, muy bien, muchas gracias. Montserrat, pues la inductancia entonces es lo más importante, uno de los conceptos más importantes involucrados aquí en el detector. Pero, ¿qué es la inductancia? ¿A qué nos referimos con la inductancia de la bobina? Perdón, no encendía mi micrófono. Pero bueno, lo que hace la inductancia es que se opone a un cambio brusco en la corriente. Así como el capacitor se opone al cambio brusco en el voltaje, la inductancia es lo mismo, pero con la corriente. Ok, muy bien. ¿Y esto cómo lo aprovechamos en el circuito? Pues, cuando... Perdón, si se nada más estoy intentando cómo ponerlo en palabras. Sí, está bien, no te preocupes. Cuando se opone un cambio brusco en la corriente, cambia la frecuencia. Entonces, se puede, ¿cómo lo digo? Es para que la corriente oscile y no sea completamente constante en la bobina y por eso se puede detectar el cambio. Ok, va. Ahora, esa bobina que hicieron, que tenía más o menos 3000 microhenries, bueno, ahí le habían puesto que 3000 henries y yo dije, oigan, pues vamos a hacer un emprendimiento porque las bobinas más grandes tienen como 1000 henries, nos podríamos hacer millonarios con estas ideas. Esa bobina de 3000 microhenries la pusieron en su detector de metales, que está alimentado por una pila de 9 volts, y se genera una cierta corriente por la bobina, etcétera, etcétera.
Si yo agarro su bobina, la que ustedes diseñaron, y me la llevo, pero para ponerla en otro circuito, ni siquiera un circuito de detección de metales, puede ser quizá un transformador, qué sé yo, otra cosa, en donde la conecte, no sé, a una fuente de voltaje más alta, 100 volts o 20 volts o 30 volts, qué sé yo. ¿Será la misma inductancia? ¿Podré confiar en que tendrá la misma inductancia en otro circuito? ¿O la inductancia puede cambiar según el voltaje al que alimente la bobina? Es para mí la pregunta. Sí, seguimos contigo. No Pues sé. la inductancia permanece igual porque depende de las dimensiones de la bobina, no del circuito. Muy bien. Es una propiedad geométrica del inductor. Así como la capacitancia, también solo propiedad, son solo propiedades geométricas. Muy bien. Ok, es todo de mi parte. Gracias. Bueno, ahí, si se fijan, el doctor Jauregui le señaló las unidades, que de hecho también la parte de la resistencia es de 47,000 kiloohms. Nada más cuiden porque, pues sí, eso no está correcto. A lo mejor al pasarlo de Canvas a PPT se les movió, no sé qué fue lo que pasó, pero revisen bien sus unidades. Y yo tengo 2 preguntas. Más que nada, bueno, para Majo. Si nosotros, bueno, si yo les hubiera dado en lugar de 38 metros de cable, les hubiera dado, no sé, todo el rollo del cable, ¿cómo hubieras armado tú tu bobina ideal, por ejemplo? Pues el diámetro hubiera sido muy similar, ya que además de con ese obtener una mayor inductancia, es un factor que sí es, o sea, ay, perdón, me estoy confundiendo. Ah, sí, el diámetro también ideal para la cantidad de, o sea, las dimensiones de alimento que íbamos a introducir. Y el número de vueltas también nos ayuda a tener una mayor cantidad de inductancia. Entonces quizás hubiera tomado un poco más de largo de alambre, pero sin embargo no podemos alargarlo tanto porque el espesor, tanto el ancho de la bobina, también afectan, y si estas son mayores, va a disminuir la inductancia. Ok. Alejandro, ¿por qué utilizar un circuito RCL? Bueno, pues se utiliza un circuito RLC porque es de segundo orden y ya que es resonante, cuando el capacitor y el inductor luchan entre sí para aumentar la resistencia del circuito y dando eso, la resistencia del circuito será solo el valor de la resistencia que nosotros tenemos. Ok, y bueno, ya dije 2, pero ya la última. ¿Qué tipo de metales son los que identifican en su detector de metales? Así de manera general, no puede contestar quien quiera. Los conductores. ¿Mande? Los metales conductores. Todos los metales son conductores. ¿Qué dijiste, Valeria? Es que no te escuché hace ratito. Dije lo mismo que Jania. Ah. Ok. Bueno. Bueno, Linda, ¿puedo contestar? Ajá. Son los ferromagnéticos los que detectan. Ok. Y bueno, ya serían todas mis preguntas. No sé si el doctor Jauregui y Luis tengan alguna otra pregunta. Yo ya no, gracias. Nada más felicitarlos por su trabajo, su esfuerzo, muy bien hecho, jóvenes.
Sí, muchas felicidades por haber hecho sus circuitos en este semestre. Sé que fue complicado. Siempre les pasaba algo a ustedes. Entonces, sí. Ya nada más como últimos avisos, ¿ya contestaron su ECOA? Sí. Sí, yo. Ok, muy bien. Bueno, es eso y también que tienen hasta el día de mañana para subir la presentación, esta presentación, y les vamos a mandar igual la liga de las grabaciones para que también las pongan en su portafolio. Y pues nada más el informe también, que tienen hasta mañana hasta las 11:59 para subirlo. Y bueno, el doctor Jauregui tiene otro aviso más. Sí, que les voy a mandar nuevamente una liga con una encuesta, como lo hicimos en el bloque anterior, y les pido que nos dediquen unos minutos a ayudarnos contestando esa encuesta, por favor. Gracias. Y bueno, pues ya sería entonces todo. Ahí, como quiera, cualquier cosa que necesiten, seguimos ahí al pendiente. Sí, Gracias. nos vemos. Muchísimas Muchas gracias. Bye. Felicidades, buen trabajo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Doctor, deja de grabar eso y comienza otra.